6, versículo 20. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos y tu palabra trae la dirección y el alimento a nuestra alma. En esta mañana, Señor, pongo mi vida delante de ti, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de tus hijos, a la necesidad de sus corazones. Y te pido también, Señor, que a través de tu palabra cada uno de nosotros hoy podamos tomar decisiones, Señor, para agradarte, decisiones que nos lleven a crecer, decisiones que nos lleven, Señor, a avanzar y a ver el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje de Jueces capítulo 16 es un pasaje bien confrontante y habla sobre algo que le sucedió a Sansón. Todos recuerdan la historia de Sansón, el gran hombre fuerte, escogido desde el vientre de su madre, escogido desde pequeño, separado para ser un nazareo, para ser un hombre escogido por Dios, y que desde pequeño el Señor dio parámetros específicos para este hombre, para este niño, para que su vida pudiera verdaderamente ser el reflejo y la demostración de poder que Dios quería que fuera. Y conocen ustedes también en la historia de Sansón que este hombre fue un poco indiferente, desobediente al llamado que Dios le había hecho a su vida, y pasó por diferentes derrotas de las cuales Dios mismo le libraba. Y una de las últimas derrotas que él tuvo, que recuerden que fue cuando él desobedeció con la mujer Dalila y que reveló el secreto de su fuerza, el secreto de el poder con el que Dios le visitaba. Entonces estaba allí ya en los brazos de Dalila, confiado en una mujer extranjera y filistea, y ella pues él engañado por ella estaba ya acostado. Y en el versículo 20 leemos cómo cuando llegan los filisteos a atacarlo por el engaño de Dalila, ella le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es un versículo bien confrontante de ver cómo un hombre que tenía y que experimentaba la manifestación del poder de Dios a través de él de una manera muy evidente y muy fuerte, como en el momento en que el Espíritu Santo le deja y ya no está más con él por su desobediencia, por su insistencia en hacer lo contrario a lo que Dios le mandaba hacer, como ni siquiera se da cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él, ¿cierto? Es una insensibilidad completa a la presencia del Espíritu de Dios. Me pregunto yo, ¿cómo haría así? ¿Cómo estaría él tan entenebrecido y tan apartado de esa misma comunión con el Espíritu Santo, que después de sentir la fuerza del Espíritu para levantar una puerta, para matar un león y para todas estas hazañas tan impresionantes que él hizo, cómo él mismo no se da cuenta que esa misma fuerza ya no está? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, o a muchas personas les puede pasar lo mismo, que teniendo el Espíritu Santo dentro de él, porque le han aceptado y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador,
En el momento en que se comete un error, se comete una falta, hay tanta insensibilidad a la voz del Espíritu, al sentir del Espíritu, que da lo mismo si hacemos algo equivocado o si hacemos algo bueno. No sentimos la diferencia del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, no sentimos su alegría, su satisfacción o su tristeza. En Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los que hemos estado casados hemos aprendido a conocer los detalles minuciosos que nos indican que nuestro cónyuge algo no le gustó, ¿cierto? Así sea una mirada, así sea una expresión, y todo el mundo lo puede ver normal, pero yo tengo mi radar y mi intimidad con él para detectar sigilosamente cuando, a pesar de que esté muy normal y se muestre muy normal, hay algo que no le gustó, ¿cierto? ¿A qué esposas les pasa lo mismo? ¿Sí? Y viceversa, los esposos se pueden dar cuenta cuando su esposa algo sucedió, no sé qué fue lo que sucedió, pero su esposa no está igual. A ver cuántos esposos lo pueden percibir. Cuando un esposo no percibe esto, que su esposa no le gustó que tú hubieras dicho eso, no le gustó que te hubieras olvidado de eso, etcétera, etcétera. Cuando tú no tienes la sensibilidad para darte cuenta del cambio emocional que sucede en la relación de matrimonio, pues déjame decirte que es una señal de que estás un poco alejado de la intimidad de ese corazón. Porque cuando estamos muy cerca y estamos ahí en unidad, fácilmente nos damos cuenta del estado de nuestra pareja y de nuestro cónyuge. ¿Cuánto más sucede con el Espíritu Santo, que no está a nuestro lado, sino que habita dentro de nosotros? Él habita dentro de nosotros desde el momento que nosotros oímos la verdad y luego creemos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que es literalmente la inversión, el pago de entrada, la garantía de que Dios es nuestro dueño, de que Él habita dentro de nosotros completamente y para siempre. ¿Cuántos tienen hoy las arras del Espíritu Santo? A ver. ¿Sí? Tenemos la seguridad y la garantía porque hemos creído y hemos oído que Jesucristo es el Señor, y dentro de nosotros no estamos solos, sino que dentro de nosotros habita el hermoso Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, entonces, de acuerdo a lo que leemos acá, es Dios y es una persona. Y me parece impresionante cómo, si bien Él no es humano como nosotros y no tiene la falencia que va ligada a nuestra humanidad de ser fluctuantes en nuestras emociones, de ser inestables, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista. Esto hay que saberlo interpretar,
porque el Espíritu Santo, pues quiero aclarar que no es fluctuante. De hecho, la palabra misma dice que Él es inmutable, Él es soberano. Y como un Dios que habita y que su misma esencia es el poder, la soberanía y la gloria, podría entristecerse por los pecados de sus hijos. Lastimosamente, pues son miles y millones de personas que podemos constantemente contristar al Espíritu. Y si nosotros vemos esto de una forma humana, veríamos a un Espíritu Santo que estaría todo el tiempo deprimido, ¿cierto? Porque contristar significa entristecer, deprimido, abatido. Pero este pasaje ha sido escrito de una forma en que nosotros podamos entender un poco la manifestación de las emociones de Dios sin declarar y sin llegar a pensar que Él es mutable como nosotros. Él es inmutable. Pero nuestros comportamientos y nuestros actos sí llevan a que Él pueda tomar otra posición frente a la manifestación que Él tiene en nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros estamos unidos con Él, cuando nosotros estamos en obediencia completa a Él, Él va a tener una libertad para manifestar toda su gloria y su poder en nuestras vidas y a través de su vida. Pero cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere, es decir, tomamos y adoptamos un estilo de vida igual al pasado, o sea, de desobediencia, el Espíritu Santo se va a abstener de manifestar todo su poder, toda su gloria y toda la forma en la que Él se puede mover en nosotros por la misma actitud de nosotros de no tener en cuenta su palabra y más bien desechar lo que Él quiere que nosotros hagamos. En 1 Samuel capítulo 15 vemos un rey Saúl. Este rey Saúl había sido escogido por Dios, el primer rey de Israel, tan hermoso, tan diferente a todos, y había sido escogido desde lo más pequeño de allí de su pueblo y había sido elegido como rey de Israel. Y el Señor le dio el espíritu que le ayudaba, el espíritu que le confirmaba, y también le dio órdenes para bendición del pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 26 vemos cómo Saúl, el rey Saúl, desecha la palabra del Señor. Y cuando Dios le dio la orden de acabar con el ejército y con todas las personas que Dios le había mandado, vamos a leerlo. 1 Samuel capítulo 15 versículo 26. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y en el capítulo 16, en el versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Dios se contrista, se acalla, se retiene de expresar completamente lo que Él quiere hacer cuando nosotros desechamos la palabra del Señor en nuestras vidas, cuando nosotros insistimos en nuestros pensamientos y cuando nosotros nos mantenemos en un comportamiento diferente al que hemos sido llamados. Quiero mostrarles, como para que entremos un poco como en entender el contexto de esta parte de por qué el Espíritu Santo se contrista. Quiero que miremos las obras y todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Primero que todo, como leímos ahorita,
en Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo es el que nos sella, es el que nos asegura que tú y yo somos hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos duda en que yo pertenezco al reino de Dios, cuando tenemos duda de que el Padre es mi Señor y que yo puedo tener un acceso y una seguridad con confianza a Cristo, y tenemos duda de eso, nosotros no tenemos la seguridad de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Pero la iglesia del Señor tiene que entender que cuando escucha y cuando cree en el corazón en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él y le sella, le asegura, le marca, y es reconocido en cualquier esfera espiritual como un hijo de Dios. Y tenemos seguridad y acceso con confianza a Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos tienen libertad y confianza para acercarse a Dios? Ya nosotros no tenemos que tener un intermediario. Ya nosotros no tenemos que depender del pastor, de que ore por mí, porque esa oración sí va a ser escuchada y la mía no es escuchada. No. Nosotros oramos por ti y es nuestra labor, pero tú también tienes libre y completo acceso a Cristo con confianza, porque estás sellado. En la mañana les decía yo a la congregación que si hoy nosotros nos dirigiéramos al Capitolio Nacional allí a hablar con Duque, a ver, ¿a cuánto les gustaría pedirle un trabajito a Duque? Usted podría hacerlo, ir allá y hablar de tu necesidad. Es la mayor autoridad de nuestro país. Pero cuando tú llegues allí al Capitolio Nacional y medio te acerques a la reja, ni siquiera a la puerta, a la reja, inmediatamente te van a correr. Inmediatamente te van a decir: apártate de aquí, eso es un lugar vigilado, asegurado. Eso es un cordón que nadie puede entrar y tocar. Y no vas a tener acceso. Nadie te conoce. No eres nadie ni para los soldados. No somos nadie para nadie de ese lugar allá. Pero la palabra de Dios dice que para el Rey de los Reyes, para el Señor de Señores, que es Dios que es Dios de los reyes de la tierra, de los más famosos y de los que Él mismo ha permitido que reinen y que gobiernen, con Él podemos tener un acceso seguro, confiado, libre a su presencia. ¿Usted no se alegra por eso? Tienes que alegrarte. Ya no necesitamos. Bueno, esto me parece un poco lamentable y es triste cuando yo veo a las personas orándole a un hombre que de pronto tuvo muy buenas obras y fue considerado por algunos como santo o fue canonizado, y entonces él se convierte en el intermediario para las plegarias y para las oraciones y necesidades que tengamos. Me parece muy triste cuando los taxistas, en vez de pedirle la protección a Dios, se la piden a un santo bueno, hay varios que se les pide plegarias. Cuando tienen acceso directo al Rey de Reyes, y tienen acceso a Él para pedirle, para acercarse, para confiar, para derramar su corazón, para demostrar la alegría, para demostrar la tristeza y para todo lo que más quieres. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, si tú insistes en mantener un intermediario, en no confiar en Dios, en no creer que tienes acceso, en no creer que eres hijo de Dios, en sentirte el de menos, en sentirte el que Dios menos aprecia, o el que Dios de pronto lo único que quiere es castigar, tú vas a empezar a entristecer al Espíritu, porque ese no es el sello, la característica del Espíritu Santo contigo, sino que Él quiere que te sientas
hijo, que te sientas sellado, que te sientas con acceso, que te sientas con confianza, que te sientas con libertad delante del Padre. Y ya esas oraciones así súper elaboradas, como si estuviéramos hablando en una exposición de doctorado, allí ya para graduarnos delante del Señor. No, hay mucha gente que no tenemos un buen y demasiado léxico para orar, pero Dios no necesita eso, sino que necesita la confianza del Hijo, necesita que tú ingreses, que tú hables con Él confiadamente. Es muy sencillo hablar con el Señor. Y muchos dicen, pero es que es tan difícil orar, es tan difícil orar, es tan difícil, yo no sé ni cómo orar, pero es muy sencillo. ¿Sabe por qué es difícil? Porque estamos acostumbrados a hacerlo como otros lo hacen. Estamos acostumbrados a tener a alguien que lo haga por nosotros, o estamos acostumbrados a una estructura que decimos, Señor, yo no soy capaz de hacer esa estructura. Pero Dios te dice, no, acércate como tú eres, háblame como tú eres, háblame con tu naturalidad, con tu confianza. Yo soy tu Padre y yo, como dice, te he aceptado en el amado Jesucristo. Eres totalmente aceptado y aceptada. El Espíritu Santo hace eso, esa es su obra. La otra obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas está en el capítulo 1 de Efesios. Este libro es impresionante para mostrarnos todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Miren, capítulo 1, versículo 17. Y vino, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo es quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento, revela e ilumina el corazón para entender y conocer a Dios. Nosotros, por más que queramos conocerle por nuestra propia fuerza, no lo podemos lograr. Pero el Espíritu Santo, desde que habita en nosotros, Él comienza a hacer esa obra de alumbrar. Comienza a hacer la obra de revelar y de iluminar. Y antes que estábamos nosotros con un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros, y no entendíamos absolutamente nada. Me estaba contando, tenemos en este tiempo una de nuestras hermanas, estamos orando por ella, que está afectada y que en este momento está pasando por una gran tribulación. Todos conocemos a nuestra hermana Idaluz. Y estaba la semana pasada en su cita con el oncólogo, y los oncólogos le empezaron a exigir un montón de exámenes, de pruebas, y ella tomó la decisión de confiar plenamente en el Señor después de su dictamen y después de su diagnóstico. Ella tomó la decisión de confiar solamente en el Señor y esperar en lo que el Señor quiera hacer con ella. Cuando se enfrentó a los médicos, ya para que firmara todos los procedimientos que le iban a hacer, ella le dijo, no, yo no voy a firmar nada. Y los médicos se enojaron. Y los médicos le decían, estás loca, estás loca. Y le decía, no estoy loca, yo creo en el poder del Señor. El Señor es el que va a hacer la obra en mí. Y si ustedes ya no pueden hacer nada, y si usted me dice que ya su mano como médico no hace absolutamente nada, déjame, yo confío en Dios. Pero hazte esta cirugía, hazte lo otro, no me lo voy a hacer. Y fue una decisión que siente paz y que ha traído paz, y Dios es el que la ha sostenido, porque no ha tenido drogas ni nada, y Dios la ha mantenido sostenida.
Y estos hombres estaban indignados diciendo: estás loca, ¿de qué religión eres? ¿Usted de dónde viene? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Aún sabiendo que lo que ellos van a hacer médicamente ya no va a solucionar el problema físico que ella tiene. Entonces solamente queda confiar en el Señor. Pero estos hombres que tenían el entendimiento entenebrecido y están ajenos al poder de Dios, ajenos a la obra del Espíritu Santo, no pueden entender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, que puede hacer cosas imposibles en este tiempo. El Espíritu Santo alumbra tu entendimiento. Y saben, hay tres cosas específicas que Él trae claridad. Hay tres cosas específicas que el Espíritu Santo alumbra y nos hace entender. La primera de ellas es el propósito de nuestro llamamiento. Es la primera. No podemos seguir andando la vida sin saber cuál es nuestro propósito. Eso es como nosotros perder cada minuto de nuestra vida. Estar como en una nave, en un barco a la deriva sin saber a dónde vamos a llegar. ¿Y cuántos de aquí saben cuál es el propósito suyo? ¿Sí? ¿Están seguros? Isaías capítulo 43, versículo 7 dice que todos los llamados de mi nombre, todos los hijos de Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Repita esto: para gloria mía me formó y me hizo. Aquí en Efesios vuelve y lo reitera y dice en el versículo 4 del capítulo 1: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y viene el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos entender bien nuestro propósito cuando el Espíritu Santo comienza a alumbrar nuestro entendimiento. Él lo hace. También el Espíritu Santo nos lleva a entender las riquezas que implican para nosotros el ser llamados hijos de Dios. Usted sabe que como hijo de Dios usted tiene unas bendiciones, unas riquezas, una herencia, tiene un paquete de cosas impresionantes que son suyas por por ser hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a entender esas riquezas. Una de las riquezas que las vamos a hablar a continuación es el fortalecimiento que el Espíritu Santo puede dar a tu vida. Es una bendición que tú tienes por el Espíritu. Él te fortalece y Él te llena. Y otra de las cosas que el Señor nos alumbra y nos hace entender es la envergadura de su poder. Cuando nosotros estamos un poco nublados nuestro entendimiento de acerca de quién es Dios, nosotros es muy difícil creer que Dios tiene un gran poder para restaurar, para sanar, para hacer cosas grandes. Pero el Espíritu de Dios dice que Él alumbra nuestros ojos para que podamos entender la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Espíritu de Dios nos hace comprender su poder. Si tú necesitas entender la capacidad, la envergadura, la grandeza, la eminencia del poder de Dios para lo que tú necesitas, el Espíritu
Santo te lleva a comprender que el Señor puede hacer cosas mucho más grandes de lo que aún tú creas, de lo que aún tú ores y de lo que aún tú entiendas. Es su poder. Otra de las obras que el Espíritu Santo hace está en Efesios capítulo 3. Esta obra me parece es impresionante y yo quiero invitarte a que medites muy bien cuánto has permitido que el Señor te lleve a comprender su amor. En el capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos fortalece en nuestro interior. ¿Y cómo nos fortalece en nuestro interior? Primero, dice aquí mismo: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto aquí me parece impresionante, porque Dios fortalece nuestra vida con todo poder cuando nosotros entendemos la magnitud del amor de Dios con nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos el gran amor, cuando nosotros no solamente lo entendemos con nuestro intelecto y lo comprendemos aquí, de que Él lo dio todo por ti, de que Él se sacrificó, de que Él se entregó, de que Él dejó la honra de ser igual a Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó y tomó forma de siervo y sufrió la cruz por ti y por mí. Cuando nosotros nos metemos en lo que significa, en el amor derramado aquí en esto que Cristo hizo, nosotros vamos a poder ser fortalecidos con todo poder en nuestro hombre interior. Porque solamente el amor de Dios, el entendimiento y la experiencia del amor de Dios va a ser lo que traiga plenitud a la iglesia del Señor. Va a ser lo que traiga plenitud a tu corazón. Por eso hay muchas personas y muchos hombres que, sin haber entendido el amor de Dios, comienzan a buscar llenar esta necesidad de amor en muchas cosas. Mujeres buscan su necesidad en muchos hombres. Hombres buscan su necesidad en su trabajo, en su posición, para sentir la plenitud en su vida. Pero la palabra de Dios nos confirma que solamente cuando nosotros comprendemos plenamente, somos capaces de entender el amor de Cristo, nosotros seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quisiera que tú pensaras por un momento si tú realmente experimentas el amor de Cristo en tu vida. Si tú realmente te sientes privilegiado, amado, abrazado, protegido, te sientes con papá. O si por el contrario es como si aún tuvieras un vacío que te lleva a estar como errante, buscando algo que todavía llene tu corazón. No podemos seguir buscando más a los lados, errantes, hombres, mujeres. Nada más nos va a llenar sino el amor de Cristo en nuestro corazón. ¿Saben, querida iglesia? La plenitud de nuestras vidas no la va a traer el proponernos a ayunar, el proponernos a ir a un lugar, a una célula, el proponernos a vestirnos decorosamente solamente. No nos va a traer el hacer
La plenitud de Dios en nuestras vidas nos lo va a producir que tú puedas verdaderamente decirle al Señor: Señor, permíteme experimentar el amor que tú tienes por mí. Señor, llévame a comprender plenamente tu amor hacia mi vida. Porque cuando tú entiendas eso, querida mujer, querida esposa, nosotros vamos a pasar de la posición de demandar que me den, de demandar que recibir, a la posición de entregar y de dar. Cuando nosotros nos aferramos a buscar el amor en otra fuente que no sea el Espíritu de Dios, nosotros vamos a contristar al Espíritu Santo, nosotros vamos a callarlo. Pero cuando nosotros dediquemos nuestra vida a meternos con Él y a creerle a Él, entonces Él va a fortalecer con todo poder nuestro hombre interior. Él lo hace por su gloria y su poder. Y finalmente, una de las más grandes obras que el Señor hace a través de su Espíritu es mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una congregación, hay unidad, hay amor, hay respeto los unos por los otros, hay compasión los unos por los otros. En el versículo 3 del capítulo 4 leemos esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos y por todos y en todos. La división, la contienda, la murmuración, la pelea, el orgullo no hacen parte de la obra del Espíritu en una congregación, sino por el contrario, la unidad. Y de hecho aquí en este capítulo Él nos especifica que si bien somos diferentes y Dios da a cada uno dones de acuerdo a su gracia, y entonces a uno les da la capacidad de ser apóstoles y maestros, y a otros evangelistas y a otros profetas, esto el Espíritu Santo no lo da para que tú te enseñorees, para crear una élite, para que la iglesia nos sirva o te sirva, porque soy el profeta, porque soy la profeta, para crear un círculo y un círculo de separación entre la congregación, porque soy intocable y soy mayor que ustedes. No, la palabra de Dios dice que a medida que vaya madurando la iglesia, y no es solamente para el liderazgo, todos están llamados a recibir un don de la gracia de Dios para servirle, todos, absolutamente todos. Así como yo lo he recibido, usted también. Y a medida que vayamos recibiendo la gracia de Dios, los dones, la capacidad, la madurez, la palabra del Señor dice que el propósito de los dones, el propósito de la madurez es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si yo ya tengo algo de ministerio, mi posición es ayudarte y amarte para que tú te perfecciones para servir al Señor, no para yo someterte y para que tú adores como adoraban a los apóstoles cuando llegaron por allá a predicar a unas ciudades y la gente los veía y los empezaban a adorar y todo. No, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos, no uno solito, sino todos juntos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, no a varios varones, sino a un varón, todos juntos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Por eso tenemos que estar todos tan unidos y tan juntos. Y si bien el hermano es tan diferente a mí, yo tengo que saber que si yo soy más maduro y él está tan inmaduro, pues yo tengo que amarlo y ayudarle con mi gran
gran madurez. Pero a veces los que estamos muy maduros decimos, ay, no, no más con este hermanito tan conflictivo, no más, y desechamos las personas, cuando la palabra de Dios nos dice, el que esté más maduro es para edificar a los más débiles y para que junticos vayamos creciendo amarraditos a un varón perfecto a la medida de Cristo. No separarnos, no criticarnos, no creernos unos mayores que otros. Somos un equipo, somos una iglesia y nos dolemos si el más débil se queda por allá atrás y no crece y se aparta. Dios dice, para que todos junticos lleguemos a la unidad, a la estatura de Cristo. Y para eso los que estamos más fuertes tenemos que rodear con nuestros dones, tenemos que ministrar y ayudarles a que ellos vayan creciendo para que el día de mañana ellos sean los que también estén rodeando. Lo mismo sucede en nuestros hogares. Estamos llamados para vivir en unidad. En unidad. Y que no se te olvide esto. Todo lo que sea contrario a la unidad en tu hogar no proviene del Espíritu. Y es lo que más me ha ministrado el Señor en este tiempo. Porque nosotros somos muy dados a permitir sentimientos y emociones que nos alejan de nuestro cónyuge, que nos alejan de nuestros hijos por debilidades o por cualquier circunstancia. Pero la palabra del Señor dice, todo lo que no provenga y que lleve a la unidad no proviene del Espíritu Santo, no proviene. Y nosotros tenemos que discernirlo, porque cuando nosotros permitimos cosas que van a llevar a la desunión, que cuando menos piensa ha creado unos abismos entre esposos, el Espíritu Santo está contristado, no es del Espíritu. Tenemos que inmediatamente actuar frente a eso. Y es lo que aquí se nos quiere enseñar. Miren lo que dice en el versículo, aquí en lo que estamos leyendo, versículo 25 del capítulo 4 de Efesios. Si bien el Espíritu Santo quiere mantener el cuerpo de Cristo en unidad, porque la iglesia unida, el hogar unido, los esposos plenamente unidos, son la manifestación de la plenitud de Cristo. La iglesia unida es la plenitud de Cristo. Y esa manifestación de la plenitud de Cristo es lo que es testimonio a las naciones. Por eso cuando una iglesia está dividida, una iglesia está, nadie quiere llegar allá, a esa iglesia. ¿Qué testimonio vamos a tener si aquí entre nosotros, que supuestamente tenemos el espíritu del amor, nos odiamos y nos rechazamos los unos a los otros? Pero la plenitud del Señor se manifiesta en la iglesia unida, en el hogar unido, en la pareja unida. Y hay muchas cosas que quieren venir a impedir esa unión, que quieren venir a romper, a dañar la obra que el Espíritu Santo hace de unidad. Y aquí en el versículo 25 vemos esa obra. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿A cuántas relaciones afecta el engaño y la mentira? ¿Verdad que sí? El engaño y la mentira quieren innatamente abortar, dañar, matar la unidad en las relaciones. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este versículo 31 es la progresión de cuando aceptamos el pecado de enojo en nuestra vida.
Porque lo primero que viene a nuestra vida es la amargura, cuando alguna situación por X o Y nos duele, nos amarga el momento. Y si nosotros no resolvemos esa situación de amargura, entonces eso progresa a una posición de enojo. Y si nosotros no resolvemos ese enojo con el poder del Espíritu Santo, eso va a progresar a una actitud ¿de qué? De ira. Y cuando no dejamos que esa ira ya podamos resolverla, perdonar, soportar, tomar la decisión de tolerar, entonces esa ira va a progresar a la gritería y a la maledicencia. Y ahí cuando ya estamos maldiciendo y gritando, y cuando ya estamos desenfrenados con nuestra boca, ya ha avanzado bastante algo que se pudo solucionar desde un principio con el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros tampoco resolvemos la gritería y la maledicencia con el poder del Señor, entonces viene toda malicia. Y aquí no solamente está hablando de malos pensamientos o pensamientos de doble sentido, sino que está hablando de pensamientos pecaminosos para hacerle mal a aquel que nos ha hecho una ofensa. Es el progreso. Y por eso cuando dejamos progresar las emociones, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Y nos da el ejemplo. No es que lo hagas de una forma suelta, no es que lo hagas en tus fuerzas. Primero tienes el Espíritu Santo que te fortalece con todo poder, y segundo, tienes el mayor ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, y dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros insistimos en mantenernos satisfaciendo los deseos de la carne, ¿qué dice la carne? Engaña. ¿Qué dice la carne? Mienta. ¿Qué dice la carne? Hurte, robe, saque sin que se den cuenta, saque lo que no es suyo. Eso dice la carne. ¿Qué dice la carne? Defiéndete con tus palabras, vuélvelo nada con tus palabras, y otras cosas más. Y si nosotros insistimos, cuando el Espíritu Santo de Dios nos dice: frena ahí, para ahí, primero el Espíritu Santo se va a contristar, y segundo, la unidad entre nosotros se va a ir acabando, y la unidad, la desunión y la división en nuestros hogares, en nuestras relaciones y en la iglesia no glorifica a Dios y no muestra la plenitud de Dios. Por eso en esta mañana, ya que estamos en este día culminando este tiempo y estos meses que hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, yo te quiero llevar a que tú puedas comprender en esta mañana que cuando nosotros no luchamos por la comunión entre nosotros, empezando por los más cercanos, no luchamos, nosotros entristecemos, contristamos al Espíritu Santo. Y específicamente el Espíritu Santo se va a manifestar de una forma gloriosa si nosotros como iglesia, como pueblo, mantenemos y protegemos la comunión unos con otros. El Espíritu Santo se va a mover cuando nosotros cuidamos nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones. Las mantenemos blindadas, las cuidamos. El Espíritu Santo va a comenzar a hacer cosas poderosas, porque no hay nada más fuerte que contriste al Espíritu de Dios, que desechemos su ejemplo y que desechemos su palabra y que no luchemos por mantenernos en unidad. Voy a invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana y donde estás y medites en tu corazón. Si tú estás permitiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida, o por el contrario, ya el Espíritu Santo
está tan contristado que no eres capaz de identificar ni de sentir el dolor, la angustia, la desolación que se siente cuando nosotros ofendemos al Señor o cuando hacemos algo que a Él no le agrada.